roleres, bienvenidos a un episodio más de Mates y Dragones. Estamos con Manuel Cabeza Rivarola y Tobías Culazo y venimos acá a hablar de cositas de rol, como venimos haciendo durante todo el 2020. Sí, creo que es una muy buena forma de describir todo nuestro programa, porque es una forma fácil, genérica y básica. En nuestro Instagram, el Instagram de Mates y Dragones, a veces hacemos preguntas a la audiencia sobre qué quieren escuchar o qué les parece que deberíamos hacer como programa. Y en una de las preguntas era de qué episodio les parece que haría falta una segunda parte. Y una respuesta bastante recurrente fue World Building. Y nos dimos cuenta de que, por un lado, muchos episodios son de World Building. Y por otro lado, hacen falta muchísimos más episodios de World Building. Sí, no, nos estamos quedando atrás, la verdad. Entonces hemos decidido hacer un segundo episodio oficialmente de World Building, que ya vamos a ver si queda el número o no, porque va a haber 1000 más. Capaz que pasa a ser como una sección, como bestiario, Claro. ¿cómo se llama el último que habíamos hecho? Episodios que parece que dan para hablar muy poco, pero que son eternos. Exactamente. Y en ese mundo, bueno, vamos a meter World Building, que ahora vamos a hablar de historia antigua y cómo comunicarla. O sea, de el lore, de la mitología de tu mundo y cuánto y cómo de esa historia le haces llegar a tu party. Nos remontamos miles de años al pasado a ver cómo surgieron las fuerzas primordiales del mundo y cosas de ese estilo, digamos. Claro, porque hay Master y Master, hay Masters que necesitan escribir el Silmarillion para poder escribir el Señor de los Anillos, y hay Masters que se van dando cuenta de lo que pasa sobre la marcha. Todo es válido, pero para todo hay herramientas. Entonces, exactamente. vamos a tratar de estar a la altura de hablar de ese tema. Primero que nada, habría que pensar cuánto de la historia antigua, de la historia del mundo, afecta en el mundo actual, afecta en el mundo en el cual está participando la party en este momento. Voy a poner algunos ejemplos, o sea, cuánto de lo que pasó en la Guerra del Anillo afecta en el Señor de los Anillos, cuánto de lo que pasó en las Guerras Clon afecta en el Mandaloriano. Pensar en esas cosas, en lo que es historia antigua. Sí. ¿Cuánto aplica? Primero que nada, esa pregunta que acabas de hacer no es solamente una pregunta para decir, bueno, la contestemos en este programa y listo, sino es la pregunta que todo máster se debería hacer, me parece, a la hora de encarar una nueva campaña. O sea, cuando te vas a poner a escribir o por lo menos pensar, ¿cómo va a ser mi campaña? Esa creo que debería ser una de las muchas preguntas que te haces. Para la cual la respuesta que voy a dar puede parecer un poco genérica y fácil como para sacarnos este problema de encima rápidamente, pero creo que tiene más valor de lo que parece en principio, que es, y depende. No hay una respuesta correcta. No. Y más específicamente, existe una respuesta correcta, pero va a depender muchísimo de la campaña que vayas a querer correr. El ejemplo que usaste me gustó mucho, es... si la campaña va a ser de la Guerra del Anillo, entonces es correcto y necesario, diría yo, desarrollar la Guerra del Anillo. Claro. Si la campaña no va a ser de la Guerra del Anillo, si va a ser simplemente de el día a día de los últimos enanos de Moria, no hace falta capaz saber quién es Sauron exactamente, en qué año atacó, cuántos anillos hizo, etcétera, porque no son pertinentes a esa campaña que transcurre además en un lugar muy específico. Entonces, capaz los jugadores, los personajes, ni siquiera tienen la oportunidad de averiguar estas otras cosas sobre tu mundo. Claro. Entonces, es una respuesta que solamente vas a poder responder detalladamente vos, Master, que estés por correr una nueva campaña, y que realmente deberías tomarte tu tiempo para definir qué necesitas realmente y qué querés desarrollar. Porque es perfectamente válido decir, la verdad, no hace falta que desarrolle la Guerra del Anillo, pero me copa y me inspira. Y capaz, desarrollando la historia del anillo, vas sacando nuevos puntos para minar para detalles del resto de tu campaña. O claro, quizás sos más un historiador on demand. Claro. Bueno, y ahí también tenemos... o sea, lo que está respondiendo es lo siguiente que te iba a preguntar, que es ¿cuánto de esta historia le vamos a comunicar a nuestra party? Que en parte es eso que decís, o sea, por ahí lo que vaya haciendo falta. Sí. También acá creo que entra mucho en juego qué rol en cuanto a exploración van a tener los personajes en la historia. Es decir, ¿querés que
tanto los jugadores como los personajes descubran el mundo a medida que juegan, porque quizás son gente que recién llega a este nuevo continente y ellos también se están enterando de las cosas que sus personajes están enterando, o querés que tus jugadores, sus personajes, sean gente ya inserta en el mundo, con ya un lugar, ya son del reino en el que transcurre el mundo, en cuyo caso, capaz está bueno ese tipo de cosas, comunicarlas de antemano, decidir la diferencia entre descubrimos y aprendemos mientras jugamos, o previo al juego con yo sentándome, yo máster con Tobías, no con tu personaje, diciéndote, che, tu pueblo se llamaba así, estaba en este lugar, era de esto, bla, bla, bla. La magia en el mundo funciona así, fue creada así, etcétera, etcétera. Va a depender mucho de el lente a través del cual quiero que vean el mundo. Claro, y aparte, ¿en qué contexto están tus personajes? Porque también depende mucho de si los personajes están en un mundo que conocen o no. Y ahí vos deberías o no darle las herramientas. Un ejemplo que habíamos hablado cuando preproducíamos esto era el tema de, supongamos que vos querés poner algo un poquito disruptivo en tu mundo. Vos querés de repente decir, bueno, en la historia de mi mundo los orcos son neutrales. Los orcos son una raza más. Y si vos no le comunicás ese detalle a tus jugadores, no es de extrañar que tus jugadores se crucen orcos y quieran irse a los bifes. Exactamente. Si vas a hacer algo que realmente cambia la asunción normal, estándar que uno tiene del juego, o sea, si vos me preparas una campaña todavía y no me das mucha información, me decís, va a ser un mundo más o menos genérico, y yo veo un orco caminando, probablemente, por lo menos voy a pensar, ok, voy sacando mi espada. Pero si ese orco dentro de tu mundo no es... No es normal que mi personaje tenga esa visión de un orco tan automática. Sí, deberías decirme, che, cabeza, en mi mundo, los orcos son una civilización más. Capaz este orco específico es malo, capaz no. Claro. No tiene sentido que a menos que a tu personaje le haya pasado algo específicamente con orcos en su pasado, no tiene sentido que vos reacciones de esta forma tan automáticamente frente a este orco. Es muy bueno que les haga saber eso rápidamente. Me ha pasado en una de mis primeras campañas de tener la idea de que mis jugadores, o sea, el pensar, che, qué aburrido que es si alguien directamente te pone a hablar de la historia del lore de su mundo, así como digamos muy explícitamente. Sí. Yo prefiero enterarme de las cosas a medida que exploro. El problema es que yo me frustraba con mis jugadores porque no reaccionaban como personas que ya viven en mi mundo, lo cual tiene todo el sentido, porque no les expliqué en ningún momento cómo es vivir en mi mundo. Claro. Entonces, si vos querés lograr eso con tus jugadores, decíselos lisa y llanamente. Más adelante me gustaría hablar un poco más de cosas como cómo comunicar este tipo de cosas dentro del juego, claro, ya, pero... Bueno, pero entonces vamos un poquito más atrás, un poquito a la historia del mundo. Sí. La historia antigua del mundo, cómo se creó el mundo, cómo fueron las diferentes guerras, cómo cambiaron las civilizaciones, suena a un montón. ¿Y cómo puedo yo, como máster, de dónde puedo sacar ideas, de dónde puedo ponerme a escribir toda una historia antigua que capaz que no voy a usar? Exactamente. Mi recomendación primera es: arranca con lo que ya tenés. O sea, arranca con... Si tenés ganas de que una campaña transcurra en un mundo posguerra, arranca describiendo la guerra. Arranca pensando entre quién y quién fue la guerra. Arranca las cosas que más fácil te salgan. Claro. Y después podés ir llenando el resto de los otros detalles o cosas fundamentales de tu mundo poco a poco. Pero para salir de esa primera traba, arranca con lo que te salga rápido. Séntate, si sos alguien que se sienta a escribir, séntate a escribir lo que sabes. Si sos alguien que le gusta más escribir como... Garabatear ideas, hace eso. Hace lo que fluya más fácilmente para vos y vas a ver cómo... sí, por ahí con eso, con los hechos más icónicos de la historia. Exactamente. Onda, porque tenés que haber pensado en algo. Si vos querés masterear, algo tiene tu mundo. Sí. No hace falta capaz que sea algo súper importante. Uh-huh. Por ahí no es necesariamente
pasó tal evento. Exactamente. Y en todo caso, si vos querés que haya un evento, pero no tenés ganas de pensar, también siempre podés robar material. Exactamente. Y es una práctica casi honorable robar cosas en D&D o en la partida de rol que sea. El acto de levantar cosas casi directamente de otros medios es algo súper recomendable. Es como, ya está todo ese trabajo hecho, aprovechalo. Nadie te va a... Claro, no va a venir la policía del rol. Exactamente. No va a haber ningún agente de copyright que se entere de lo que estás haciendo en tu mesa. No te preocupes. Roba lo que tengas que robar. Lo que sí, cambia un poco los nombres. Intenta procurar que el hechicero malvado de armadura negra no se llame Darth Vader, se llame otra cosa. Porque además eso es en realidad para cuidar la inmersión de tu party. Sí. Porque si vos pones situaciones muy similares, pones al hechicero de armadura negra con una varita roja y se llama Darth Vader y tiene un respirador, ellos van a pensar que están peleando con Darth Vader. Sí. Y no es Darth Vader, es un personaje que hiciste vos que se llama igual. Exactamente. Y voy a decir, ¿qué? Pero yo ya sé quién es el chabón. Claro. Ya sé que es padre de alguien de nosotros, digamos. Capaz de Lucas, caminante del cielo, no sé. Igualmente, tampoco me parece imperdonable o que no se puede volver atrás cuando un jugador se da cuenta, esto es esto, digamos. Esto Claro. que robaste de acá, esto que tenés acá, es muy parecido a esta otra cosa. Si sos un jugador que se da cuenta de esas cosas, yo procuraría no llamar la atención a eso, no decir, mira, esto es de esto. Sino, jugás con eso, guiñé el ojo. Yo tengo problema de que no lo señalo como algo malo, pero a mí, si encuentro una referencia, me gusta señalarla, pero porque me parece divertido. Porque aparte, en general, me parece que no son referencias que el máster haya pensado. Por ejemplo, en la campaña claro. de Patreon, no era en la campaña de Patreon, era otra campaña que estoy jugando, había... otra. Sí, Tenés claro. otra. Había un jugador que... había un personaje que iba siempre a un poblado a pedir como los tributos, saqueaban todo y se iban. Y en un momento les dije, no me acuerdo el nombre ahora, pero le dije, ¡hey! Es el de bichos. Es el saltamontes de bichos. Claro. Y el máster le puso ese nombre entonces Claro, al listo. personaje. Dijo, bueno, se llama así. No me acuerdo cómo era el nombre. Bueno, el saltamontes de bichos. Sí, el saltamontes Ya de está, bichos. es lo que más quedó. Pero me parece que se entiende igual a lo que te referís en el sentido de... porque ahí no era con la intención de romper, era, Sí, mirá, sí, encuentro una exactamente. referencia, pero si vos lo ves, no está bueno por ahí decir, mirá, es literal Ujú. Sí, Minas Moria. A eso me refiero porque, y además, creo que hay como mucho miedo o mucha defensa de la obra de personal de alguien, en este caso del mundo que uno crea para sus jugadores, que capaz cuando alguien te señala en esos términos, en los términos de, esto igual a tal película, esto igual a tal historia, esto es Robin Hood, pero Claro. con otras cosas, es como... Sí, ya sé que saqué esto de acá, pero... Claro, pero igual vos qué esperas. Claro. Vos, como jugador, vos qué esperas, que yo no sea... Tolkien. Así. Claro. Estaría vendiendo libros, no estaría dirigiendo una campaña con vos, pelotudo. Sí. Además, todo, ya no queda ficción que no pueda ser de alguna forma relacionada o encontrarle alguna similitud con algo ya existente. Totalmente. Todo ya está hecho, son simplemente formas de contar las mismas historias una y otra vez. Creo que hay una frase de, no recuerdo si era un escritor o un filósofo que decía, existen 7 historias. O sea, hay 7 historias en todo el mundo que simplemente se cuentan de formas distintas. Lo cual, entender eso y aceptarlo, me parece lo que te termina de sacar el miedo para decir, listo, robo, escribo, yo le hablo más que nada, o sea, si si estás escuchando esto, y sos una persona que no siente que tiene problemas para desarrollar estos detalles del mundo, mortal, excelente. Yo le hablo más a aquel máster que soy yo inclusive, que es esto que se me ocurre esto, pero estoy trabado. Que querés sorprender a tu party, Sí. pero necesitas que sea tuyo y original. Exactamente. A ese máster, tranca. Tranca. La Chilao. originalidad puede venir de simplemente cambiar detalles de algo existente y hacerlo tuyo.
Capaz es suficiente con que Darth Vader, en vez de ser tu padre, sea tu hijo, para darle el giro de tuerca suficiente para... O como episodio 7. Exactamente. Si vamos a hablar de robar y cambiar de detalles. Puedes hacer... o de vuelta a Star Wars, pero de otra forma. Pero sí. Pero también, además, también está el manual. Exactamente, sí. Una muy buena forma de salir de ese pozo de decir, ¿qué me hace falta? Vos como máster estás queriendo crear los detalles de tu mundo. ¿Quiénes son los dioses? ¿Cómo se creó el mundo literalmente? ¿Qué onda hay diablos? Etcétera, etcétera. Una muy buena forma de decir, bueno, ¿qué necesito yo? ¿Qué es lo que es necesario que yo cree para que mis jugadores tengan la información adecuada para poder jugar sus personajes? El manual es uno de esos lugares. Podés ver al manual como una lista de quehaceres. Una lista, por ejemplo, hay clérigos. Si hay clérigos en tu mundo, bueno, tiene que haber dioses. Sí, sí. Tiene que haber, o por lo menos alguna idea de dioses. Listo, tachamos eso en la lista y creamos dioses. Si hay brujos, bueno, tiene que haber algunas entidades que sean capaces de darle ese poder a los brujos. Tachamos ese elemento de la lista. Si hay bardos y hay colegios de bardos, como son las especializaciones de bardos en el manual, bueno, ¿qué son esos colegios? ¿Existen? ¿Son realmente universidades dentro del mundo? ¿Hay otra idea? ¿Qué onda? Entonces, podés ir viendo cada una de las clases y opciones como, en vez de cómo funciona esto, es de dónde salió esto. ¿A dónde van la gente? ¿De dónde entrenan la gente que son luchadores? Claro, vos tenés como un mapa en blanco y tenés un montón de figuritas que tenés que ir poniendo en ese mapa. Exactamente. Y el ya tener el mapa al frente te hace mucho más fácil llenarlo. Claro. Y no hace falta que ni siquiera hace falta que la mayoría de esos elementos con los cuales lo llenas sean grandes ideas, enormes, súper originales, como ya dijimos antes. Podés robar y además la gran mayoría de esas ideas no la van a ver tus jugadores en el juego. Porque capaz no hay bardos capaz dentro del grupo con el que jugás ninguno se hizo un bardo. Entonces no hace falta que desarrolles demasiado el colegio. Basta con decir, hay universidades para bardos. Listo, están en algún lado. Claro. Punto. Ya el momento que un jugador se te acerque y te diga, che, yo quiero ser un bardo. Bueno, ok, ahí sí te sentás a desarrollarlo un poco más. O inclusive, y podés... que es básicamente, yo le digo trabajo esclavo, le decía al jugador, bueno, si ya tenés una idea de cómo funciona la universidad, pásamela y la incluyo en mi mundo. Y lo haces trabajar en que te llenen ellos en tu mundo. Es lo más fácil, estás en una reposera viendo cómo ellos trabajan y hacen todo. Está muy bueno. La magia también es un punto clave, sobre todo si juegas D&D. Cómo funciona la magia, tiene una fuente la magia, ¿de dónde viene la magia? Sí, y yo voy a hacer hincapié en... nadie está esperando que sea súper original. Exactamente. Porque si vos decís los usos de la magia y qué tan común o no es la magia en el mundo. Bueno, tenemos un episodio al respecto acá en Mates y Dragones. Yes. Y también de dioses. Y también de dioses. De cualquier manera, todas las variantes a esa respuesta de qué tan común es la magia en el mundo, hay un ejemplo súper claro en el mundo de la cultura pop. Exactamente. Onda, ¿qué es? ¿Es Harry Potter? ¿Es Star Wars? Uh-huh. Hay un montón, hay en todos lados. Sí. Hay ejemplos de diferentes grados de acceso y utilización de la magia. Uh-huh. Entonces, nadie está esperando que vos tengas la ocurrencia al respecto. Sí. Es como, no, plantea las reglas y jugá, nada más. Exactamente. También otra cosa que habría que tener en cuenta es que de la historia que vos pensaste antes de comunicarla, ¿qué es cambiable? ¿Qué te animás a romper y a variar acorde a cuestiones que están pasando? Sí, me parece una postura muy importante para tener, esa flexibilización frente a tu propia historia, porque capaz es un detalle que escribiste hace meses, se te ocurrió capaz el año pasado. Capaz que está pasando esto que decíamos hace un rato, capaz que un jugador ya advirtió para dónde va, que se parece mucho a otra historia, y por ahí vos decís, pucha, ¿sigo por acá o meto un volantazo? Exactamente, sí, le cambio esto del pasado para sorprenderlo. Ahí es donde tengo bastantes dudas, porque por un lado...
no sé qué tan cómodo me siento con la idea de cambiar algo solamente para sorprender a alguien y nada más. Pero, de vuelta, capaz no estás tan enamorado o casado con esa parte de tu mundo y decís, sí, lo cambio, total. Lo que quiero es sorprender, no específicamente esta parte de mi mundo, presentarla de esta forma. Además, capaz, de vuelta, como decía, capaz esto es algo que se te ocurrió hace meses y en todo este tiempo que pasó el medio se te ocurrió, che, no, capaz. Lo volvés a leer en el Word que escribiste y decís, es medio choto esto que escribí, vamos a desarrollarlo un poco más, vamos a cambiarlo por esto, vi tal película y me gustó mucho mejor esa idea de magia que tienen, entonces lo voy a cambiar, total. Todavía mis jugadores no saben cómo funciona la magia en mi mundo y puedo hacerlo. Claro, es que ese es otro tema. Por ahí creo que una cosa que abruma un poco, como en todos los episodios que hemos venido hablando, como el episodio anterior de World Building, por ahí abruma un poco como máster novato el decir, culiado, tengo que encarar todo esto a la concha de la lora. Y por ahí, no. Por ahí vos, si estás arrancando una campaña a nivel bajo, no necesitas todo esto. Sí, es más, casi que diría, no lo hagas. A menos que realmente te apasione la parte de construir un mundo, te diría, no lo intentes. No intentes llenar todo, porque primero, no es necesario, y segundo, jugando y aprendiendo cómo se da una campaña normalmente, vas a decir, mejor tomo estas decisiones y no estas otras. Claro, y además, si sos un máster primerizo, también tenés que tener en cuenta un dato trágico quizá, pero que es una realidad, que es que hay una enorme cantidad de chances de que esa historia que tanto trabajo te costó desarrollar no llegue a ningún puerto. Exactamente. Hay muchas chances de que esa campaña jamás se concrete, jamás conozcan ese villano, y vos sientas en tu interior que ya quemaste esa idea y la tengas que tirar a la basura y no hacerla nunca más. Sí. O, quizás aún peor en cierto sentido, hay muy buenas chances de que esa gran idea que se te ocurrió no les parezca una gran idea a tus jugadores o no los sorprenda tanto como a vos. Hay que entender que el acto de world building, de crear la historia de un mundo por sí solo, es algo para vos como máster y no para tus jugadores. Claro. Sí, es algo que te va a facilitar las cosas a vos, que te va a dar respuestas más rápidas y más pensadas. Sí. Que también lo hemos hablado en las campañas a niveles altos. Esto de que va a haber un montón de aspectos en los cuales vos vas a tener que saber más y más y más cosas de tu mundo, acorde a los jugadores tengan más y más y más nivel. Sí. O sea, vas a tener que tener mucho más acceso a información, porque el ejemplo predilecto de Mates y Dragones, en algún momento uno de los jugadores le pregunta a su dios, porque hay un conjuro que hace eso, le pregunta, che, ¿qué pasó con los gigantes? ¿Por qué desaparecieron? Sí. Y vos, si no te sentaste a pensar en eso, estás en el puto horno. Entonces ahí tenés que decir, o bien improvisar una respuesta en el momento que se va a sumar a la historia, o bien decir, chicos, frenemos la partida acá. Necesito sentarme a escribir. Sí. Sí. Necesito, capaz, si no querés como correr muy atrás la cortina y no querés decir que vean el titiritero. Banquen que lo invento, podés decir, mira, la verdad, te voy a dar esa respuesta, pero necesito pensar bien cómo lo diría, cómo te lo comunica un dios a esta información que supuestamente nadie antes tenía. Porque hubo otros clérigos antes de vos que seguramente tuvieron esta duda. Entonces, necesito pensar bien y aprovechás y de paso lo inventas. Pero sos un genio de la mentira y el engaño. Y un punto rápido sobre la improvisación de puntos históricos. Es una de las cosas que más hago por lo general, porque me sale mucho más fácil, no todo, pero ciertos pedazos de información me es relativamente fácil inventarlos cuando un jugador me lo pide. Pero por favor les digo, tomen nota de lo que dijeron. Sobre todo porque hay jugadores que se acuerdan. Sí. Y que realmente les interesa lo que le estás diciendo. Y entonces el simplemente decírselo y olvidarse, y después cuando ese jugador quiere actuar o hacer algo con esa información y vos estás como, qué sé yo, es como medio, capaz traicionar es una palabra muy fuerte, pero medio que decepcionas un poco a ese jugador que realmente se interesó en tu mundo, que realmente dijo, me gusta saber de esto. Sí, me gustó esto que me mostraron, quiero más. Exactamente. Me parece que son todos aspectos como re importantes a la hora de pensar la historia del mundo. También queríamos hablar un poquitito de
de herramientas disponibles Sí. antes de meternos en cómo comunicar la historia. Yo, por ejemplo, soy de usar mucho, porque tengo acceso en diferentes lugares de mi vida, en diferentes dispositivos. Soy muy básico. Yo uso documentos de Google. Sí. Yo uso el Drive. Sí, sí, sí. Y los documentos de Google, pum, tengo un coso que es notas de el mundo. Tengo otro coso que es personajes. Ujú. PNJ que se me ocurren y que digo, en algún momento este personaje va. Exactamente. Sí, creo me parece la forma más sana y más correcta quizás, esa perspectiva de usar las herramientas las herramientas con las que te sientas más cómodo. Claro. Con las que, porque yo me acuerdo cuando más o menos era relativamente nuevo, pensé que necesito tener una línea temporal para la historia de mi mundo. Entonces me puse a redactar en un Excel una línea temporal, lo hice una vez más o menos así, dije después lo completo y nunca más lo volví a agarrar. Y mucho después volví a abrir el archivo para ver qué tenía adentro y era como, ¿esto escribí yo? ¿Qué? Entonces fue realmente tiempo perdido hacer eso. Sí. De la misma forma que hay que arrancar con lo que uno ya sabe o ya le gusta de su mundo para crear la historia, hay que ir a las herramientas con las que uno dice, voy a usar esto, total, ya me manejo bien con esto y sé Claro. que voy a poder seguir usándolo con el tiempo. A mí me pasa exactamente lo mismo con documentos de Google, pero deberíamos mencionar, hay por ejemplo una página que me parece muy buena, pero no, por ahora no siento la necesidad de usarla, pero sé que mucha gente lo hace, que es World Anvil, Ajá. mundo, yunque de mundo, una cosa así, que es una página que tiene muchísimas funciones gratis, hay otro par de funciones que hay que pagar, pero la verdad como la versión base funciona bastante bien, que es donde está pensada para world building, para que vos tengas un repositorio con todas estas ideas que tuviste de tu mundo, podés cargar mapas y podés poner puntos en el mapa, acá está esta ciudad, y cuando le haces clic te va el link del artículo que vos escribiste sobre esa ciudad. Mirá qué bien. Podés llevar NPCs, sus planes, líneas temporales, y si te pinta eso, calendarios, etc. Hay muchísimas herramientas muy copadas si realmente te querés querés tener todo en un solo lugar organizado. Recomiendo World Anvil. Pero también, de vuelta, si te sentís más cómodo garabateando en un cuaderno, garabatea en un cuaderno. Sí, lo que sí, fíjate, por lo menos voy a recomendar que sea siempre el mismo cuaderno. Sí, Porque también me ha pasado de garabatear en el cuaderno que tengo a mano y no encontrarlo nunca más. exactamente. Era, ¿dónde está este acertijo que le dije y ahora no me lo acuerdo y necesito la respuesta? Sí, sí, sí. O sea, también procura ser ordenado. Bueno, y ahí vamos a pasar a lo que para mí es lo más importante quizá y lo más complejo de todo este episodio, que es el cómo comunicar y qué comunicar de la historia antigua de tu mundo a la party. Sí. El cómo, que me parece que, de nuevo, creo que no hay respuesta correcta. Me parece, cuando hablábamos de esto yo te decía, para mí hay como dos grandes grupos. Por un lado tenés quiero que los jugadores entiendan la historia antigua del mundo con diferentes cosas, que es lo que vos me decías, la exploración, que de repente vean una ruina y me pregunten sobre esa ruina y la investiguen y les queden dudas, pero algunas otras cosas las sepan. O si no, tenemos la opción expositiva. Uh-huh. Esto de decir las letras de Star Wars al principio. Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana pasó esto, pasó esto, pum, arrancamos acá. Sí. Las dos son válidas. También depende mucho de qué querés vos como máster que sea tu partida. Sí, exactamente. ¿Vos querés que tus jugadores vayan a los bifes o vos querés que tus jugadores conozcan el mundo en el que están? Y que lo descubran. Entonces, como que de momento yo encuentro como esas dos grandes variantes. No sé qué opinas vos. Sí, estoy bastante de acuerdo. Yo supongo que la gran mayoría de las campañas tienen como un híbrido de ambos acercamientos. Porque lo mencioné al principio, digamos. Uno por un lado le gusta, por lo general, la idea de que los jugadores sientan que ya son parte de este mundo. Para lo cual, para lograr eso de entrada, hay que medio que ser expositivo y decir cosas en claro y decir este reino lo maneja la iglesia y la iglesia es así y piensa esto y este otro reino le pasó esto y hace tantos años hubo una guerra con este otro reino. Cosa que cuando arranque la partida ellos ya tienen información para lograr
adaptar el comportamiento de sus personajes a tu mundo. Claro. Pero por otro lado, el sentido del descubrimiento suele ser uno de los pilares fundamentales de, yo diría, la gran mayoría de los sistemas de rol. Claro. Y como hay masters que disfrutan crear el mundo de sus partidas, hay jugadores que disfrutan descubrirlo. Quizás no todo el mundo, pero quizás algún aspecto específico de tu mundo. Por ejemplo, desaparecieron los gigantes. Quizás uno de tus jugadores dice, che, ¿qué onda con los gigantes? ¿Por qué desaparecieron? Sí, también vos como máster podés pincharlos para eso. Sí, obvio. O sea, sí, al principio de una campaña en un mundo donde desaparecieron los gigantes, vos a uno de los jugadores le pusiste una runa gigante en el pecho. Uh-huh. Una runa de gigantes en el pecho. Y es como que ahí prácticamente le obligaste a su personaje a tener interés en eso. Sí. Y con éxito, porque el jugador terminó teniendo interés en eso. Pero como que digo, vos podés empujarlos a que se interesen en tu mundo. Sí, y por ahí capaz que si no lo haces, incluso no vayan allá. Uh-huh. Porque también puede ser que los jugadores estén pensando, si vos no llegas a comunicar algunas cosas o no llegas a empujarlos, que los jugadores estén pensando en que el mundo es otra cosa. Si vos no tuviste un principio positivo, si vos no aclaraste cosas de tu mundo, capaz que los jugadores piensan que el mundo funciona de otra manera. Uh-huh. Si vos no sos claro, incluso con las dimensiones del mundo, los jugadores se van a confundir una puta banda, van a pensar que van a pensar en la historia de ficción que más se adapte a eso que conocen. Uh-huh. Sí, exactamente. Porque necesitan tener algún punto de referencia, sobre todo cuando pretendes que la campaña dure un tiempo considerable. Y además, es muy importante entender que las preguntas abiertas que vos podés llegar a plantar sobre la historia de tu mundo, las tenés que plantar como ganchos de aventura, igual que como harías cualquier otro gancho. O sea, les tenés que dar una razón para que se interesen en el mundo. Yo estoy seguro que la gran mayoría de la gente que es fanática de algún mundo en particular, por ejemplo Star Wars, no solamente te gustan las películas, sino además te gusta saber del mundo de Star Wars. Claro, del universo expandido. Exactamente. Seguramente si alguien, en vez de mostrarte las películas, venía y te traía la Wikipedia de Star Wars, decía, che, la verdad no me interesa leer esto. Porque la razón por la que te interesó es porque decís, mirá qué copado eso que hizo este Jedi, que dijo que la fuerza funciona así, quiero saber más sobre esto. Es importante acordarse que si querés que uno o varios de tus jugadores se interesen por un aspecto de tu mundo, meteles un gancho interesante, haceles la pregunta. Che, ¿qué onda esto sobre los gigantes, por ejemplo? Qué raro esto que sucedió. Y déjale la pregunta, capaz quieren responderla, capaz no. Pero es importante que te preocupes por esa... Me parece que ese sentido de enigma puede ser extremadamente poderoso y un gran catalizador para buenas aventuras. Sí, y confiar también en que eso que decías, el motivador del que juega rol, en general suele ser descubrir cosas, suele ser entender cosas. En general, somos todos unos frikis que queremos magia y queremos también ser súper brillantes jugando nuestro personaje. Exactamente. Entonces, es lo lógico que querramos saber qué pasó y que queramos que nuestro personaje descubra qué pasó. Sí. Y, mejor dicho, pero aceptar que no todo el mundo se va a interesar por más bien que lo presentes. Yo amo las películas del Señor de los Anillos y me chupa bien un huevo el Silmarillion. Todo lo que sea historia de fondo del Señor de los Anillos está bueno, más o menos la entiendo, pero no me interesa nada. O sea, saber quién era el jefe de Sauron antes de Sauron es como, ¿qué me importa? Claro. Eso no me hace amar menos el Señor de los Anillos. Puede y seguramente va a suceder lo mismo con algunos de tus jugadores o quizás todos tus jugadores. No recordar siempre que el acto de creación del mundo es primero para el máster y después para los jugadores. Bien, y dicho eso,
los jugadores que en lugar de interactuar solo con lo inmediato, solo con lo que les estás presentando ahora, Sí. intentan interactuar con la historia del mundo, intentan descubrir cosas, se acuerdan detalles del mundo y van y lo buscan y eso. ¿Tienen premio? Porque digamos que te están... Se están te- interesando. y te están cumpliendo a vos la fantasía también. Porque vos pusiste Sí. eso ahí para algo. Y ellos fueron. Y por ahí es un jugador de la party. Sí. Eh, Yo me inclino por el sí. Para mí sí tienen que tener premio porque me parece que por más que queramos o no, por más que, mejor dicho, no queramos o no, por más que lo tengamos presente o no, la exploración, de vuelta, es un pilar de juego. Entonces, creo que hay que intentar recompensar las acciones que hacen mover esos pilares, sobre todo cuando vienen de tus jugadores, sobre todo cuando es por iniciativa de tus jugadores. Y creo que lleva a una experiencia mucho más rica de juego cuando le haces saber, sí, seguí siendo tan inquisitivo, seguí haciéndote preguntas sobre este mundo, claro. porque es también un poco el punto de por qué jugamos. El escapar a otro mundo donde hacemos de cuenta que somos elfos, enanos, humanos, lo que sea, y que les pegamos a orcos, y que este mundo de alguna forma es real, en algún sentido y abstracto, no es indiferente a nosotros. y no es indiferente a nosotros. Entonces, esas actitudes yo creo que sí hay que recompensarlas porque son actitudes que suelen darle muchísimo combustible a tu partida. Claro. Y es como, es decirle al jugador, gracias por tener esta actitud, por favor seguí así. Continúa. Y la recompensa puede ser responderle un gran misterio de tu mundo, puede ser experiencia, si jugás con un sistema de experiencia, recompensa no solamente el combate, sino también los descubrimientos por exploración que hicieron. El haber averiguado la respuesta a una pregunta antigua te da 200 puntos de experiencia, qué sé yo. Recompensarlo con encontraste, descifraste la ubicación de un objeto mágico, entonces sabes dónde está y lo puedes ir a buscar. Claro. Quizás el hecho que tu personaje sea la persona que descubrió a dónde se fueron los gigantes hace que muchos NPCs y gran parte de tu mundo quiera conocer a tu personaje y por favor vení y contame y creamos colegios en tu nombre. Y ahí es también donde rinde mucho en hacerse una idea de más o menos qué quiere tu jugador para su personaje. Yo creo que sí, que no hay que dejar de estar atento a esas preguntas que hacen tus jugadores. Perfecto. Bueno, ¿nos queda algo para decir en este episodio? Va a haber mucho más de Warwick. Sí. Muchísimo más. Yo diría que creo que hay que escuchar los episodios de dioses, hay que escuchar los episodios del multiverso, hay que escuchar como varios episodios de Mates y Dragones que tienen que ver con esto y que tiene que ver con, me parece capaz lo más importante de todo lo que hemos hablado, que es va a haber un montón de aspectos en los que vas a tener que ir pensando cómo afectó esa historia del mundo que pensaste en esos otros aspectos. sí. Porque si aparecen dioses a niveles altos, los dioses existían de antes. ¿Y Sí. qué función cumplían en esa historia que vos ya pensaste y en la cual no habías pensado dioses? Sí. Lo mismo con el multiverso. ¿Qué pasaba en los otros planos de existencia mientras en el mundo estaba pasando esto que pensaste? Son todas cosas que capaz que no tengas que pensar al principio, pero que a medida que suban de nivel vas a tener que ir pensando en esa historia también. Sí. Y yo diría punto estrella a aquellos que no solamente piensan en los eventos históricos de su mundo, sino en cómo los NPCs del mundo lo ven. Cómo ven los Kalishitas ¿qué piensan los Kalishitas de la guerra que pelearon ellos hace 10, 12 años con Sea? ¿Qué piensan los eroditas de los elfos de Simara, que son elfos medio turbio y que hacen nigromancia? Pensar la postura de esos NPCs para que informe cuando tu personaje le pregunte en Erodita, che, ¿qué onda los elfos de Simara? ¿Cómo respondería ese NPC, ese Erodita, esa pregunta? Eso también es una gran forma de pensar cómo comunicar la historia de tu mundo, manteniendo la inmersión en él. Porque
hay gente que está mal informada dentro del mundo, hay gente mentirosa, hay gente que te va a decir muchas cosas sobre esos elfos. Ahora, ¿son verdad o no lo son? Eso también es una pregunta abierta para tus jugadores. Creo que en hacer esa separación entre el hacer ruido en la señal, digamos. Sí, porque además es algo que también hemos hablado en otro episodio de Mates y Dragones. Los jugadores en un principio van a tender a creerle a cualquier NPC lo que sea que diga como si lo estuviese diciendo el máster. Sí. Y está bueno por ahí marcar esa diferencia. Es más, si vos querés plantear que no se puede confiar 100% en lo que dice un NPC, bien podés plantear en una situación bien al comienzo, bien inicial, dos NPC discutiendo. Uh-huh. Exactamente. Sí, que alguien les diga algo y que se asome otro en el bar y le diga, ¿qué mierda estás contando? No fue así, fue asar. Y que se caguen otra trompada. ¡Quilombo! Y ahí ya les decís a tu personaje, che, mira, hay diferentes perspectivas. Ustedes pueden tener una o la otra, pueden estar al medio, ustedes deciden. Y otro, también quería cerrar, no es cerrar, pero sí quería mencionar, antes que me olvide, un truquito que uso yo para, respecto a las tiradas de historia o tiradas de conocimiento, ya sea del sistema cual sea. ¿Cómo hago yo, como máster? Porque yo no estoy a favor de la idea de cualquier conocimiento está a una buena tirada de historia de distancia. O sea, por más que me tires, te sale 20 en el dado cuando hagas una tirada de historia para recordar información sobre los gigantes, no vas a descubrir el misterio de los gigantes, porque eso es un misterio, porque no lo podés haber estudiado. Claro, y aparte no tendría ningún sentido que si no sabes de antes, ¿por qué sabrías ahora? Exactamente. Entonces, un buen truco que uso es, más o menos, esto no lo anoto en ningún lado, pero más o menos me hago una idea de cuán fácil es acceder a ciertas categorías de conocimiento de mi mundo. Por ejemplo, se sabe mucho en mi mundo de la magia de los dragones, porque hubo una guerra y básicamente hubo mucha investigación sobre la magia que usan esos dragones. Entonces, sí, el mago con una buena tirada de arcana probablemente sepa fácilmente cómo funciona esa varita de dragones, por ejemplo. Pero no hay casi nada de información sobre los Istenos, que es como la Atlántida de mi mundo. Entonces, no, por más que hagas, si haces una buena tirada de historia sobre los Istenos, a lo sumo vas a saber los pocos detalles que ya se saben de los Istenos. Claro. Entonces, asignarle como una categoría de conocimiento a cada área de la historia antigua. Pensar en el historiador más capo dentro de ese mundo. Sí. Y un 20 natural capaz sea saber lo que sabe el historiador más capo. Pero pensé en lo que sabe el historiador más capo de este mundo de hoy. ¿Cuántos saben del gigante de Rodas? ¿Cuántos saben de la biblioteca de Babilonia? No sé. Sí, algo de eso. Sí, Alexandria. Ahí. Claro, ahí está. O sea, no saben todo. Son todos misterios. Son todos como, capaz que esto fue así. Se cree que... Sí. Exactamente. Ahora, el otro lado de esa moneda, digamos, la otra cara es procurar también que haya muchas cosas de las que sí se sepan mucho, cosa que los jugadores que les gusta la idea de ser un historiador o de ponerse proficiencia en historia o naturaleza o religión, lo que sea, claro, tengan algo también, claro, o sea, tengan la posibilidad de hacer algo útil con esa información. Que no sea todo, no se sabe, porque si no es como, culiada, ¿para qué me puse proficiencia en historia si igual no se sabe? Claro, también hay un personaje, algunos kits con los que vienen algunos personajes, que uno es, por ejemplo, una enciclopedia. Sí. ¿Cómo se usa la enciclopedia? ¿Qué trae? ¿Qué información de qué? Lo leo y qué leo. Claro, porque una vez jugué una parte en la cual estábamos tratando justamente de deducir. Había un personaje que lo quería usar. Onda, quiero usar esto, ¿cómo se usa? ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Qué dice la enciclopedia? ¿Qué información me da? Y es como otra cosa que tenés que pensar, bueno, ¿es una enciclopedia de animales? ¿Es una enciclopedia del mundo? ¿De la historia? ¿De qué? ¿Qué dice? ¿Plantas? ¿Cuándo quizás fue escrito? ¿Qué mal? ¿Quién lo escribió? ¿En qué idioma está? ¿De qué civilización salió? Sí, todas esas son preguntas que está bueno leer a tus jugadores y saber cuán bien vas a tener que responder. Y hasta acá, señores roleres, esto fue Mates y Dragones.
Acuérdense, nosotros somos Tobías Culazo, Manuel Cabeza Rivarola, nos pueden encontrar así en Instagram, pero mejor aún nos pueden encontrar como Mates y Dragones. Mates y Dragones que, bueno, el año 2021 va a venir con un montón de proyectos y un montón de cosas. Seguro vieron el videito en YouTube, si no lo vieron vayan a YouTube, suscríbanse, también síganos acá en Spotify. Y además, en nuestro Instagram hay un link a nuestro Discord. Discord es una comunidad zarpada donde, más allá de si vos sabés o no sabés todo lo que querés saber sobre rol, en Discord es una comunidad para ayudarse y para compartir información y para mejorar un montón de cosas. Y dicho todo esto, si tienen ganas de colaborar económicamente con Mates y Dragones, tienen la posibilidad de hacerlo en Patreon, www.patreon.com/Mates y Dragones, y ahí pueden aportar unas pequeñas sumas de dinero mensuales con la posibilidad de acceder a jugar una campaña masteriada por el gran Manuel Cabeza Rivarola. Hasta acá esto y nos vemos la semana que viene para el último episodio del año. ¡Oh my gosh! No lo puedo creer. Nos vemos, gente. Hasta la semana que viene, Cabeza. Hasta la semana que viene, Tobías. Bye. Adiós.